La narración de la escalada bélica y la retórica de la resistencia nacional. Análisis del impacto informativo e ideológico de la crisis de Pekín-Tianjin a través de las páginas del Dongyan Ribao del 28 de julio de 1937. Introducción. El verano de 1937 representa uno de los momentos de cambio más dramáticos de la historia contemporánea del este de Asia. A 3 semanas del incidente del puente de Marco Polo, ocurrido el 7 de julio de 1937, las fugaces esperanzas de una solución negociada entre la República de China y el Imperio japonés se desvanecieron ante el endurecimiento de las posiciones militares sobre el terreno. La edición del 28 de julio de 1937 del periódico de Hangzhou Dongyan Ribao constituye un espejo fiel y un testimonio primario extraordinario de este pasaje histórico crítico. En una fase en que el gobierno central de Nankín buscaba equilibrar la prudencia diplomática con la necesidad de preparar al país para una guerra total, la prensa provincial de alto perfil, como el Dongyan Ribao, cumplió una doble función: informar de manera capilar a la población sobre los movimientos del Frente Noreste y construir una narrativa ideológica coherente, centrada en la dignidad nacional, el rechazo a la rendición y la legitimidad de la resistencia armada. El presente texto analiza cómo la cobertura periodística del 28 de julio de 1937 estructuró la narración de la escalada militar en la zona de Pekín y Tianjin, transformando una crisis regional en el punto de partida de la guerra de resistencia total contra el agresor japonés. El frente militar y la narrativa del heroísmo local. La 29ª Armada y Song Se-yuan. El núcleo informativo de la edición se concentra en los duros combates en curso en los suburbios y los nudos viales alrededor de las ciudades de Pekín y Tianjin. El periódico documenta con precisión táctica el uso masivo de artillería pesada, bombardeos aéreos y tropas terrestres japonesas contra los bastiones defensivos chinos ubicados en Nanyuan, Wanping, Langfang y Tongxian. En el centro de este relato destaca la figura institucional y militar del general Song Se-yuan, comandante de la 29ª Armada y responsable de la defensa de la región de Hebei y Chahar. El periódico publica en primera página el texto íntegro del telegrama dirigido por Song Se-yuan al país, una verdadera declaración de intenciones y de rechazo a los ultimátums planteados por el mando del ejército de Kwantung. Song declara la firme voluntad de rechazar toda exigencia irrazonable orientada a humillar la soberanía china y reafirma la determinación de sus tropas de defender Pekín hasta el último hombre. La representación de la 29ª Armada trasciende la simple crónica militar para adquirir un valor simbólico. Los soldados chinos no aparecen como tropas regionales aisladas, sino como la vanguardia del honor de toda la nación. Este mensaje se refuerza con los detalles sobre la preparación defensiva de la capital histórica, el cierre hermético de las puertas de la ciudad, la construcción de barricadas con sacos de arena en los puntos neurálgicos y la pronta reacción del personal ferroviario frente al sabotaje y la destrucción de las líneas por parte de las tropas enemigas. La diplomacia interrumpida y la condena del agresor. De las notas oficiales al editorial de fondo. Además del relato de las armas, el Dongyan Ribao dedica un amplio espacio a la dimensión política y diplomática del enfrentamiento. En las páginas interiores se recogen con detalle las comunicaciones y notas oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nankín. La diplomacia china adopta un lenguaje formal pero inflexible, orientado a atribuir de manera exclusiva e inequívoca al Imperio japonés la responsabilidad del fracaso de las conversaciones de paz y del consiguiente estallido de las hostilidades directas. La transición ideológica de la búsqueda del compromiso hacia la inevitabilidad de la guerra encuentra su máxima expresión en el editorial de fondo de la página 4, titulado significativamente Cómo buscar la paz.
El texto aborda el dilema moral y estratégico de la nación con extremo rigor argumentativo. La paz es un valor fundamental, pero cuando la petición de paz por parte del adversario equivale a la rendición incondicional y al desmembramiento del territorio nacional, la continuación de las negociaciones deja de ser una opción viable. El editorial marca el fin de la ilusión diplomática y llama al pueblo a la movilización y a la firmeza de ánimo, afirmando que la verdadera paz solo podrá alcanzarse demostrando la capacidad conjunta de resistir con las armas la invasión. La perspectiva civil desde la ciudad en peligro y el valor del fotoperiodismo. Un elemento distintivo de la cobertura del Dongyan Ribao reside en su capacidad de combinar la narración de alto nivel político con la perspectiva humana de los civiles involucrados en el conflicto. En la sección monográfica de la página 9, titulada Personas en la ciudad en peligro, el periódico ofrece un conmovedor testimonio sobre la vida cotidiana en Pekín bajo asedio. El texto describe el ambiente cargado de ansiedad y pánico que recorre a los habitantes, las dramáticas maniobras de evacuación y la huida hacia el campo, pero al mismo tiempo destaca la decisión de resistencia moral asumida por maestros, estudiantes e intelectuales locales, firmemente decididos a no abandonar la cuna de la cultura china. A reforzar el realismo del relato interviene el reportaje fotográfico publicado en la página 10 con imágenes del frente. Las fotografías muestran sobre el terreno a los corresponsales de guerra conversando con los oficiales de la 29ª Armada, las ruinas humeantes de los edificios comerciales alcanzados por los proyectiles de artillería y las vías destrozadas a lo largo de las líneas ferroviarias estratégicas. La presencia de estas imágenes, acompañada por una nota de redacción que pide a los corresponsales enviar únicamente tomas nítidas y utilizables, da testimonio del nivel de madurez técnica alcanzado por el fotoperiodismo chino de los años 30, empleado de manera consciente para dar cuenta de la brutalidad de la guerra y estimular la empatía y la indignación del público de la retaguardia. La crisis chino-japonesa en el marco geopolítico y diplomático global. La perspectiva del Dongyan Ribao sobre las dinámicas internacionales, los discursos de Tokio y las crisis paralelas de julio de 1937. Introducción. Cuando la escalada militar en el noreste asiático alcanzó el punto de no retorno a mediados de julio de 1937, la crisis chino-japonesa no fue percibida por la opinión pública de la época como un hecho limitado a una simple disputa regional. A través de sus páginas de política exterior, el periódico de Hangzhou Dongyan Ribao ofreció a sus lectores un panorama articulado de la compleja red de relaciones internacionales, diplomacia multilateral y propaganda cruzada que envolvía el conflicto. La edición del 28 de julio de 1937 muestra con claridad cómo la prensa china interpretaba la crisis de Pekín-Tianjin dentro del tablero geopolítico global, más amplio e inestable, de los años 30. Por un lado, el periódico dio cuenta de los intentos japoneses de justificar su agresión ante el mundo. Por otro, trazó las reacciones y vacilaciones de las potencias occidentales, poniendo al mismo tiempo en evidencia los vínculos conceptuales y cronológicos con otros focos de crisis internacional, en primer lugar la Guerra Civil Española. La retórica de Tokio y la presión psicológica en Shanghái. Un análisis atento de las noticias de política exterior publicadas por el periódico revela el cuidado con que la redacción vigilaba la estrategia comunicativa del Imperio japonés. El Dongyan Ribao recoge con detalle los discursos y las declaraciones oficiales pronunciadas en Tokio por las máximas autoridades políticas del país del sol naciente, entre ellas el primer ministro Kono y el ministro de Asuntos Exteriores Hirota. En sus discursos ante el Parlamento y la nación, los dirigentes japoneses construían un andamiaje ideológico orientado a invertir las responsabilidades del conflicto. La intervención militar japonesa se presentaba no como una violación de la soberanía china,
sino como una acción de autodefensa hecha necesaria por la hostilidad de las tropas locales y el supuesto fracaso de las autoridades chinas en mantener el orden. El concepto central de la propaganda de Tokio, ampliamente documentado por el periódico, era la supuesta voluntad japonesa de preservar la paz y la estabilidad en el este de Asia, una fórmula retórica utilizada para encubrir las ambiciones expansionistas en Hebei y Chahar. Junto a las declaraciones diplomáticas de la capital, el periódico registra la presión militar ejercida directamente sobre el territorio nacional, poniendo de relieve lo que ocurría en Shanghái. Las noticias informan del clima de fuerte tensión y pánico generado por las patrullas no autorizadas y los ejercicios de tiro realizados por la Marina japonesa en los barrios de Zabei y Yonko. Esta maniobra es presentada con lucidez por el periódico como una forma de intimidación psicológica y estratégica destinada a paralizar el potencial económico y militar chino a lo largo de la costa central. Las grandes potencias occidentales y la diplomacia china en el extranjero. La cobertura de los asuntos internacionales presente en el número del 28 de julio también pone de manifiesto el papel ambiguo y cauteloso desempeñado por las democracias occidentales frente a la agresión japonesa. El Donyan Ribao recoge los debates celebrados en la Cámara de los Comunes británica y las preocupaciones expresadas por el Foreign Office de Londres ante la precipitación de los acontecimientos en el Extremo Oriente. Se informa de las consultas de emergencia iniciadas entre los gobiernos del Reino Unido, Francia y Estados Unidos en un intento de coordinar una respuesta diplomática o una mediación urgente. Sin embargo, de las columnas del periódico se desprende con claridad la prudencia de las potencias firmantes del Tratado de las Nueve Potencias, reacias a asumir compromisos sancionadores o militares directos contra Japón para no verse arrastradas a un conflicto abierto en el Pacífico. Para contrarrestar esta cautela occidental, la prensa china otorgaba gran relevancia a los movimientos de los altos comisionados y de los diplomáticos de la República de China en el extranjero. En el mismo número se informa de las misiones de alto nivel realizadas en Europa, como las consultas diplomáticas llevadas a cabo en París por H.H. Kung, y el regreso a la patria del almirante Chen Shaoquan. Al mismo tiempo, el periódico registra con inquietud los contactos discretos y los avances en el acercamiento político-militar entre Alemania y Japón, evidenciando la conformación progresiva de los bloques internacionales que poco después conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Crisis paralelas. La Guerra Civil Española y los escenarios americanos. El interés del Donyan Ribao por la política exterior no se limitaba al escenario asiático, sino que buscaba ofrecer un panorama global de la inestabilidad geopolítica de la época. Una parte relevante de la sección internacional está, en efecto, dedicada a los avances de la Guerra Civil Española, un acontecimiento que en el verano de 1937 representaba la otra gran prueba de fuego del orden internacional. El periódico sigue de cerca los trabajos del Comité de No Intervención reunido en Londres, dando cuenta de las agudas divergencias entre las diplomacias europeas respecto a la propuesta de reconocer derechos de beligerancia a las tropas sublevadas del general Franco. A través de los despachos de las agencias de noticias, el periódico muestra el enfrentamiento político e ideológico que oponía, por un lado, a las potencias fascistas, Italia y Alemania, partidarias de los franquistas, y, por otro, a la Unión Soviética y al Reino Unido. Para los lectores chinos de la época, el paralelismo entre España y China resultaba evidente. En ambos casos, estados nacionales enfrentaban agresiones internas o externas respaldadas por potencias autoritarias, mientras las democracias liberales tenían dificultades para hallar una respuesta eficaz. Finalmente, para atestiguar la amplitud de la mirada del periódico hacia el tablero global, aparecen incluso noticias de geopolítica americana,
como las negociaciones en curso entre Estados Unidos y Nicaragua sobre la viabilidad de un canal interoceánico alternativo al de Panamá. La presencia de estas informaciones confirma cómo el periódico de Hangzhou se proponía como un instrumento de información global, capaz de conectar la trágica contingencia de la guerra local con las grandes corrientes de la política mundial. El impacto económico de la crisis bélica en los mercados, las finanzas y los recursos estratégicos. Fluctuaciones de la bolsa, dinámicas de precios y medidas de contención en la edición del Dongyang Ribao del 28 de julio de 1937. Introducción. La inminencia de un conflicto bélico a gran escala no produce solo trastornos políticos y militares, sino que desata repercusiones inmediatas sobre la estabilidad del sistema económico y financiero. En julio de 1937, el agravamiento de los enfrentamientos entre China y Japón en la zona de Pekín y Tianjin se tradujo de inmediato en una ola de inestabilidad que recorrió las bolsas de comercio, los mercados de bonos del Estado y los circuitos de distribución de las materias primas fundamentales. La sección económica de la edición del 28 de julio de 1937 del periódico Dongyang Ribao ofrece un panorama analítico de excepcional claridad sobre cómo la ansiedad ante la guerra sacudió los mercados nacionales y provinciales de la China costera. El análisis de las cotizaciones financieras, de los precios de los productos agrícolas y de las medidas de emergencia adoptadas por las autoridades locales de Hangzhou permite reconstruir los mecanismos de reacción de la economía china frente al espectro de la invasión. El pánico en los mercados financieros y el desplome de los bonos públicos. La primera y más inmediata señal del estado de emergencia en el plano económico fue la brusca contracción y la fuerte volatilidad registradas en los mercados de bonos y de divisas. El Dongyang Ribao dedica un amplio espacio al clima de pánico que afectó a los operadores bursátiles y a los ahorradores tras la precipitación de los acontecimientos en el norte. Las noticias financieras documentan una vertiginosa caída en el valor de las obligaciones y de los bonos del Estado provinciales de Seguian, cuyas cotizaciones sufrieron fuertes descensos causados por las ventas apresuradas de inversores temerosos de la parálisis fiscal o de la ocupación enemiga. Para evitar caídas descontroladas y frenar las especulaciones desenfrenadas, las autoridades bursátiles y las instituciones financieras se vieron obligadas a suspender temporalmente las negociaciones a plazo de varios títulos de deuda pública y emisiones societarias. Este clima de desconfianza reflejaba la conciencia del público financiero sobre los enormes costos que el esfuerzo bélico impondría a las arcas del Estado y a las finanzas regionales. Las materias primas y los precios de los productos agrícolas básicos. Además del sector financiero, la sombra de la guerra se abatió rápidamente sobre el sector productivo y el comercio de los bienes de primera necesidad. El periódico ofrece un seguimiento detallado de las cotizaciones de las materias primas industriales y de los productos alimenticios estratégicos, trazando las tendencias para las entregas a corto y mediano plazo, en los meses de julio a octubre de 1937. Una atención particular se dedica al precio del aceite de tún, un recurso fundamental tanto por sus aplicaciones industriales y bélicas como por su papel de principal producto de exportación china hacia los mercados internacionales. Las cotizaciones publicadas muestran que el valor del aceite de tún registró un fuerte incremento, alcanzando la cifra de 80 yuanes, impulsado por la carrera al acaparamiento y las dificultades de transporte por las vías de comunicación internas. Tensiones y fluctuaciones similares se observan en las cotizaciones de la madera y del algodón en bruto procedente del mercado de Shanghái. En el frente alimentario, los datos publicados por el Dongyang Ribao muestran una tendencia diferenciada pero cautelosa para los cereales básicos. Mientras que el mercado del arroz de Shaoxing mantenía una tendencia sustancialmente débil pero estable, las cotizaciones de la harina común mostraron oscilaciones evidentes,
ligadas al temor de que la extensión de los combates en las regiones septentrionales, tradicionales productoras de trigo, pudiera interrumpir la cadena de abastecimiento de las grandes ciudades de la costa. Medidas locales de protección de la población, control de precios y lucha contra la especulación. El impacto económico de la crisis de Pekín-Tianjin no se limitó a los grandes circuitos financieros, sino que amenazó directamente la cohesión social y el costo de vida de las familias en Hangzhou y en la provincia de Zhejiang. El riesgo de que comerciantes poco escrupulosos aprovecharan el clima de ansiedad colectiva para acaparar alimentos y provocar alzas artificiales llevó a las autoridades provinciales a intervenir rápidamente. El periódico informa de las estrictas directrices emitidas por el gobierno local para fijar de manera oficial los precios minoristas del arroz, la harina y los bienes de primera necesidad. Las disposiciones preveían controles rigurosos sobre las existencias de los almacenes y sanciones severas contra los fenómenos de acaparamiento y especulación comercial. Para completar el cuadro de las dificultades económicas periféricas, el periódico añade a las noticias de la ciudad un reportaje de profundización sobre las precarias condiciones de los trabajadores de la franja costera, como los salineros y los pescadores de Sipu, agobiados por las rigideces del monopolio de la sal y por los bloqueos en los transportes marítimos. El conjunto de estas intervenciones da testimonio de la conciencia del gobierno provincial. La estabilidad de los precios y la seguridad alimentaria de la retaguardia constituían un pilar defensivo insustituible, indispensable para mantener el orden público y sostener la moral de la población ante el conflicto inminente. Sociedad, cultura y vida cotidiana en la retaguardia en vísperas del conflicto. Movilización civil, educación y consumo de masas en Hangzhou en las páginas del Dongyan Ribao del 28 de julio de 1937. Introducción. Mientras a cientos de kilómetros de distancia, en el norte, la región de Pekín y Tianjin era sacudida por los bombardeos y los combates de artillería, la ciudad de Hangzhou y la provincia de Zhejiang vivían una compleja y paradójica fase de transición. La edición del 28 de julio de 1937 del Dongyan Ribao permite penetrar en la trama de la vida cotidiana de una gran metrópoli de la China costera que, aun preparándose para el impacto inevitable de la guerra, mantenía activos sus ritmos institucionales, educativos, comerciales y de entretenimiento. Este texto examina cómo respondía la sociedad civil de la retaguardia ante la amenaza inminente. A través del análisis de las noticias sobre movilización social, de las crónicas escolares, de las secciones dedicadas a los espectáculos y de los anuncios publicitarios, emerge el retrato de una sociedad urbana moderna, compleja y matizada, suspendida entre el deber del patriotismo y el deseo de preservar una apariencia de normalidad cotidiana. La movilización de la sociedad civil y el control de la retaguardia. Frente a la emergencia bélica, la respuesta de la comunidad local de Hangzhou se articuló a través de una amplia red de solidaridad y reorganización administrativa. El periódico documenta la movilización espontánea y coordinada de diversas categorías profesionales, asociaciones de trabajadores, personal médico, enfermeras y cocheros se organizaron para recaudar fondos, recursos y materiales de primeros auxilios destinados a las tropas desplegadas en el frente norte. Junto a la solidaridad, el periódico refleja la creciente preocupación del gobierno provincial por la seguridad interna y la estabilidad política. En las páginas de crónica local se informa del refuerzo de los controles en los nudos viales y ferroviarios y de las detenciones de presuntos colaboracionistas o espías que operaban en la sombra a favor del ejército adversario. Al mismo tiempo, la vida democrática e institucional de la provincia buscaba mantener su curso. El periódico informa de la celebración de elecciones locales para la Asamblea Nacional y de las votaciones convocadas para las asociaciones profesionales de la ciudad,
en muestra de la resiliencia de las instituciones republicanas frente a la crisis. Educación, formación patriótica y análisis del enemigo. El sector de la educación y la formación juvenil ocupaba un lugar destacado en las páginas del Dongyan Ribao. Pese a la incertidumbre del momento histórico, las instituciones escolares de Hangzhou y de la provincia continuaban sus actividades habituales. El periódico publicaba con regularidad las convocatorias de admisión para el año escolar entrante en institutos de prestigio, como el Liceo de Hangzhou, la Escuela Normal de Wenzhou y el Xi'an College. Sin embargo, la sombra de la guerra transformó progresivamente también el mundo escolar. Se dedicaba amplio espacio a los relatos sobre los campamentos de verano de adiestramiento político y militar, como los celebrados en Lushan, donde estudiantes y jóvenes universitarios eran templados en la disciplina, la vida en comunidad y la ideología de la resistencia nacional. Al mismo tiempo, la prensa promovía una educación orientada a la conciencia geopolítica. En la sección cultural aparecían artículos y ensayos dedicados a estudiar de cerca la sociedad, la cultura y el sistema educativo de Japón, para que la juventud china pudiera comprender las estructuras y las debilidades del país con el que estaba a punto de enfrentarse. Cultura de masas, entretenimiento y publicidad comercial. Un aspecto de extraordinario interés histórico reside en el contraste entre la gravedad de las noticias de guerra y la vitalidad de la vida cultural y comercial de Hangzhou. Las páginas del Dongyan Ribao ofrecían a los lectores un rico panorama de entretenimiento, concebido también como una forma de evasión del estrés de la crisis política. En los teatros de la ciudad, como el Grand Opera House y el Teatro Xinxing, seguían presentándose las representaciones de la ópera tradicional china, protagonizadas por actores y compañías de gran fama. Al mismo tiempo, las salas de cine modernas, entre ellas los cines Guangming y Guanghua, ofrecían al público los éxitos del cine internacional. Destaca en particular la proyección de la famosa comedia de Hollywood La Niña de Bohemia, interpretada por la pareja cómica El Gordo y El Flaco, lo cual da testimonio de la penetración capilar de la cultura popular global en la China de los años 30. Finalmente, las abundantes secciones publicitarias del periódico reflejan los hábitos de consumo y la modernidad de la burguesía urbana de la época. Junto a las grandes marcas de la industria farmacéutica multinacional, como la alemana Bayer, con la promoción del medicamento Gardan contra el cansancio estival, el periódico daba gran relevancia a los productos de la industria nacional china. Las campañas publicitarias de aguas de colonia locales, cosméticos, productos de higiene, tónicos reconstituyentes y alimentos típicos, como los jamones de Jinhua o las bebidas frescas, se presentaban explícitamente como una forma de apoyar la economía nacional frente a los productos de importación extranjera. Capítulo final. El Dongyan Ribao del 28 de julio de 1937 como prisma histórico de la China en vísperas de la guerra total. El examen integrado de los 4 caminos de investigación realizados sobre las páginas del Dongyan Ribao del 28 de julio de 1937 devuelve un retrato histórico de conjunto de excepcional valor y complejidad. La edición analizada no representa simplemente una recopilación casual de noticias, sino que actúa como un verdadero prisma a través del cual es posible observar a la China costera en el instante preciso en que su historia viraba inexorablemente hacia la tragedia de la guerra total. Del análisis conjunto emerge, en primer lugar, el papel fundamental desempeñado por el periódico en la construcción de la identidad política y defensiva de la nación. La narración de la escalada militar en torno a Pekín y Tianjin, articulada a través de los telegramas del general Song Seyuan, las notas diplomáticas del gobierno de Nankín y los conmovedores editoriales sobre la paz y la resistencia, demuestra cómo la prensa de provincia supo forjar una conciencia colectiva unificada.
Frente a la intransigencia del adversario y al fracaso de las negociaciones, el periódico transformó una crisis local en una lucha de supervivencia nacional, legitimando el sacrificio de la retaguardia en apoyo de las tropas en el frente. En segundo lugar, la ubicación de la crisis chino-japonesa dentro del panorama internacional revela una profunda conciencia geopolítica. El Donyan Ribao supo mostrar a sus lectores cómo los acontecimientos del noreste asiático no estaban aislados, sino que se insertaban en el mismo cauce de inestabilidad global que veía a Europa desgarrada por la Guerra Civil Española y a las potencias occidentales atrapadas en la prudencia diplomática. La capacidad del periódico para documentar tanto la propaganda de Tokio como las misiones de los emisarios chinos en París demuestra el alto nivel de madurez alcanzado por el periodismo internacional de la época. En el plano económico y social, la investigación puso en evidencia la rapidez con que el espectro del conflicto repercutió en la vida real de la población. Desde las fluctuaciones bursátiles hasta el desplome de los bonos provinciales, desde el aumento del precio del aceite de atún hasta las severas medidas de contención adoptadas por las autoridades de Hangzhou para proteger a los consumidores, emerge el cuadro de una economía regional puesta a dura prueba, pero dispuesta a reorganizarse para sostener el esfuerzo bélico. Finalmente, la dimensión cultural y de consumo dibuja el rostro de una sociedad urbana moderna, instruida y resiliente. El contraste marcado entre la gravedad de las noticias militares y la continuidad de la vida cotidiana. Atestiguada por las convocatorias de admisión escolar, los campamentos de formación juvenil, las representaciones de la ópera tradicional, los éxitos del cine de Hollywood con El Gordo y el Flaco, y la animada publicidad de productos nacionales y multinacionales, demuestra la extraordinaria capacidad de los habitantes de Hangzhou para equilibrar el deber patriótico con la salvaguarda de su propia identidad cultural. En conclusión, la edición del Donyan Ribao del 28 de julio de 1937 se confirma como un documento de archivo imprescindible. A través de la convergencia de la política, la diplomacia, las finanzas, el fotoperiodismo y la cultura de masas, estas 12 páginas siguen siendo el testimonio vivo de un pueblo que, al borde del precipicio bélico, buscaba con dignidad y determinación custodiar su presente y prepararse para defender su futuro.